Bueno, yo la verdad es que no, ni siquiera he podido tener la oportunidad de ver ese Twitter de ese señor. Y también una más del gran fiscal José Domingo Pérez. Ahora pide revocar colaboración eficaz de Jorge Barata. Lo que está pidiendo el fiscal es una trampa. Luego les voy a explicar porque para empezar no existe extradición desde Brasil. Paciencia, que hoy día lo voy a resolver. Entrevistando además al abogado de Barata, a César Nakazaki. Pero José Domingo Pérez se pasa, nos agarra de tontos a todos. Antes tengo que, bueno, primero que nada, bienvenidos al programa, soy Milagros Leiva. Roselia Muruz ha pedido disculpas por asistir a la fiesta durante el duelo, el velorio, en fin, durante el luto que tenía el Parlamento por la muerte del congresista Nano Guerra García. No ha pedido disculpas a los familiares del periodista asesinado, ¿no? Porque, como ella dice, solo hay que preguntarle por el agua y por los temas de inseguridad, que según ella es muy experta. No me queda ninguna duda, porque en la fiesta que asistió una persona terminó asesinada. Pero lo cierto es que el fujimorismo y Renovación Popular la blindaron. Así de simple. Vamos a escucharla. Quiero manifestar mis más sinceras disculpas a todos mis colegas, nuestro colega primero. También expresarles que está mi compromiso el resarcir este grave error y mi compromiso a seguir trabajando desde la tercera vicepresidencia, creando consensos. Roseli Amuruz, Nano se apellida Guerra García, no es Nano García Guerra. ¿Cómo se nota que no lo conocías? Y bueno, que debe ser tu nerviosismo, no lo sé, pero francamente creo que nadie te cree, ¿no? Imagino que tus asesores te han dictado ese guión y tu altanería y prepotencia de ayer con los periodistas ha querido resarcirse con este discurso que le ha salido peor que antes, ¿no? Pero bueno, va a seguir de fiesta, va a seguir la juerga en el Parlamento, a mí no me extraña nada. Fuerza Popular y Renovación la acaban de blindar. ¿Les extraña? No, hay demasiadas negociaciones sobre la mesa y aquí está el pantallazo de quienes la salvaron. Podemos ponerlo en pantalla, miren. Está, bueno, Acción Popular ha votado en abstención, ¿no es cierto? Perdón, Fuerza Popular. Los votos en abstención, hay que decirlo, son los que favorecen cuando las papas queman, ¿no? Y los votos en abstención no son las aguas tibias, porque uno podría decir, ay, pero qué horror, cómo seguramente pues le están dando el beneficio de la duda. No, simplemente se están amparando en la supuesta tibieza para blindar a esta señora que de verdad nunca debió de ser tercera vicepresidenta, ¿no? Pero bueno, es terrible. Ayer, yo sé por mis fuentes que en la interna de su bancada han estado bastante incómodos, que no solo ha sido Patricia Chirinos la que le ha pedido la renuncia, Cabero también le habría dicho que por favor renuncie, que está arrastrando al Congreso. Yarro aparentemente también ha estado bastante incómoda como bancada. El que la blindaba a morir era Williams, ¿no? Y claro, la bancada estaba partida y ella dijo muy oronda que no se iba a ir, que ella no ha cometido ningún delito, ninguna falta, ningún error. Hoy día dice todo lo contrario, pero que se quedaba. Me imagino que ha sabido negociar muy bien y que las fuerzas oscuras del Parlamento se han movido, ¿no? Como hoy día se está demostrando. Bueno, hablando de situaciones oscuras, tenemos que ir al doctor Vladi, ¿no? Al otro Vladi. Y ahora él se enfrenta y está, pues, tiene muchos megas, dicho sea de paso, en la clandestinidad y está bien machito. Y se está peleando con el general Arriola, ¿no? Ahí están, ustedes pueden leer los tweets que le ha dedicado al general Óscar Arriola. No puede capturarme en el Perú y quiere que otros le hagan su trabajo.
al anunciar que informó a 194 países acerca de mi situación. Qué vergüenza. No es que quiera que otros países hagan su trabajo, Vladimir Cerrón. El tema es que tiene que avisar de que estás prófugo. ¿Por qué se araña tanto el incapaz del general Arriola si hasta ahora no captura a los generales Luis Pérez Documet, Manuel Delgado Rojas, Elías Espinosa del Valle, Luis Paz Carnas, etcétera, sentenciados entre 15 y 25 años por crímenes de lesa humanidad? ¿Ya les puso alerta roja internacional o su estrabismo hace que vea con mucha distorsión? Qué pobre, este hombre es doctora, pero qué pobreza, ¿no? Además, fijarse no sé, pues en condiciones de una persona, ¿no? No es condiciones, en características de una persona, ¿no? Y claro, se burla y la no detención de estos generales no es culpa de Arriola, es culpa del sistema judicial que no ha puesto la alerta. Un sistema judicial, Vladimir Cerrón, que 6 horas después puso la requisitoria. Y claro, los policías dicen nosotros no podemos hacer nada contra la ley. Ayer mostramos en exclusiva este documento en el que el Poder Judicial, dicho sea de paso, su presidente está callado, en silencio, el presidente Arévalo, pero 6 horas después de la audiencia le dan 6 horas para fugarse a Pedro Castillo, por Dios, a Vladimir Cerrón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién te ayudó? Mejor cuéntanos. Y claro, yo siento, y no sé, a mí muchas personas me dicen que debo de estar que debo estar viendo mal, pero yo sí creo que Cerrón mantiene vínculos, no sé si muy estrechos, pero sí vínculos con Dina Boluarte, porque Vladimir Cerrón sabe toda la vida de Dina Boluarte, ha sido su cajera. ¿Ustedes imaginan que él va a soportar que lo capturen en el gobierno de la mujer que él consideró, que él puso en una plancha? Dina Boluarte jamás hubiera llegado a la presidencia si Vladimir Cerrón, con su gran irresponsabilidad, coloca a 2 personajes que él creía inocuos, ¿no? ¿Ustedes creen realmente que él pensaba que iba a ganar Castillo? No. Lo han dicho todos los libristas, ¿no? Ahora, claro, el guión de victimización es uno solo, ¿no? Él dice que quieren impedir su llegada a Palacio. O sea, Vladimir Cerrón cree hoy día que si se presenta, él gana. En fin. Dina Boluarte ha partido a Alemania. La presidenta abandonó nuestro país se supone que a las 2:30 de la mañana, ¿no es cierto?, de hoy. Tenía que llegar a Stuttgart, ese era su punto de aterrizaje. No se sabe nada del avión presidencial. Yo he estado averiguando y aparentemente el avión de la FAB tenía una escala en Islas Canarias, que esa iba a ser una escala técnica antes de llegar a Alemania. Luego aparentemente el plan oficial es que el avión llega a Canarias, luego se va a Alemania, luego se va a Roma. Dicho sea de paso, hay una carta para el Papa para que no reciba a Boluarte. Y después iría a Tel Aviv a recoger a los peruanos que están varados, a los que logren entrar en el avión, para poder llevarlos a Roma y para que puedan regresar a casa, ¿no? También hay una alerta con un avión Hércules para que vaya, si es que el embajador lo considera necesario, el embajador de Perú en Israel. Bueno, yo no sé por qué están perdiendo tiempo, me van a perdonar, y me parece de una frivolidad absoluta que una presidenta esté de viaje en estas circunstancias y que el avión presidencial, en lugar de ir a traer a los varados, porque hay varios, esté pues llevando a la presidenta a su viaje internacional. La señora Boluarte quiere conocer al Papa. Bueno, puede ir otro día, cuando ya no sea presidenta. Puede ir a las misas que se dan en las afueras del Vaticano.
la señora quiere ir a Alemania, que vaya, que junte su plata y luego vaya y visite Alemania. ¿Cuál es la importancia de este viaje? ¿Alguien me puede explicar? A mí me parece una frivolidad política absoluta. Yo no sé, mientras acá el plan Boluarte de inseguridad es una verdadera caricatura. Hoy día el general Angulo, ayer, ¿no? Decía, no, desde que hemos puesto el toque de queda, el plan de emergencia en San Martín de Porres, no hay muertos. Y hoy día apareció un muerto dentro de un colchón en el distrito. O sea, mientras no se están preparando para el niño, mientras la señora Boluarte no tiene plan de inseguridad, lo único que tiene es plan para viajar, para conocer el mundo, para tener la alfombra roja. Qué vergüenza, ¿no? De verdad. En fin. Y lamentable lo que ha pasado, además, con el inspector de Sutran, ¿no? Hoy día, un muerto y 8 heridos ha dejado este atentado en a Farid Cajat. Porque yo también quiero que, escúchenme, creo que tenemos la obligación de entender este tema que es bien complejo, pero creo que es bueno que pongamos sobre la mesa para que todos entendamos. Es nuestro momento dulce, el fino bombón de chocolate relleno de pisco elaborado artesanalmente por... Vamos a continuar. Desde 1900. Bueno, vamos a continuar con el programa. El fiscal Juárez Atoche está muy molesto. Ha dicho que el doctor César Nakazaki, pues, ha faltado a la ética porque fue abogado de Nadine Heredia y porque ahora es abogado de Barata. O sea, ya saben, ¿no? Va a tener doble información, va a poder, en fin, va a poder ejercer el derecho cruzando dos orillas. Y ha dicho que le está mandando al Colegio de Abogados, por supuesto, que va a solicitar a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados que investigue a Nakazaki. Porque lo que ha hecho no se puede hacer con la defensa de un testigo del Ministerio Público después de haberlo hecho con los acusados. ¿Por qué Nakazaki decidió defender a Barata? Y antes de escuchar su respuesta, Wilfredo Pedraza, el actual abogado de Ollantumala, ha dicho que no hay incompatibilidad, porque además con Nakazaki pues no se ven. Desde el 21 de enero, hace rato que no cruzan palabra. Doctor Nakazaki, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Nos puede explicar por qué usted aceptó ser abogado de Barata si antes había sido abogado de Nadine y de Ollantumala? ¿Cómo no? Lo primero que hay que establecer es que la prohibición que establece la regla del conflicto de interés es que a la vez no se realicen dos defensas opuestas o contradictorias. O sea, si tú dices que yo maté y yo digo que tú mataste, no podemos tener el mismo abogado, porque las posiciones son contrapuestas. Yo dejé de ser hace ya cierto tiempo abogado del expresidente Humala y principalmente de la señora Nadine Heredia en ese caso. Entonces no hay dos defensas que coexisten. Y en segundo lugar, intervengo estrictamente para defender el acuerdo de colaboración eficaz y para que Jorge Barata pueda seguir testificando. O sea, mi posición es estrictamente he sido convocado para el proceso de ejecución del acuerdo de colaboración eficaz y contrario a lo que pide la Fiscalía, lo que busca la defensa de Barata es que, por ejemplo, la próxima semana pueda participar en el juicio que comienza contra el expresidente Toledo. Ya, pero antes de ir a la decisión de José Domingo Pérez, que ha pedido la revocación, quiero ahondar en mi pregunta. Sí. Pero usted podría filtrar información. O sea, usted siendo abogado de un acusado, de dos, ¿no? Podría decir, bueno, le podría decir a Barata, mejor no digas esto, porque eso es lo que ha dicho Ollanta, te refresco la memoria y así sucesivamente. Correcto. Eso podría ser si los dos estuvieran procesados. Pero mientras que el expresidente Humala está procesado, Barata ya está condenado. Y lo único que está en discusión es si cumple o no su acuerdo de colaboración eficaz. ¿Condenado a qué?
A varios delitos. Pues, si él está condenado, pues él es colaborador eficaz. Sí, Él se ha pero no- declarado pero no está en la culpable. cárcel. No, es que condenado no necesariamente es cárcel, ¿no? Tú me estás preguntando si yo puedo utilizar información de un caso en otro caso. Necesitaríamos dos defensas activas. Te estoy diciendo que un partido se está jugando y que el otro ya terminó. El caso de Barata ya ha concluido. Ya concluyó con un acuerdo de colaboración eficaz y se está ejecutando. El único interés que él puede tener es si su acuerdo se mantiene o no se mantiene. Ya, pero doctor Nakazaki, a Barata le ha salido barata. Porque No, además pero- ahora no va a venir a declarar. Claro, pero esa es otra cosa. Déjame terminar de explicar ese tema, ¿no? Hace muchos años, cuando defendía al presidente Fujimori, lo mismo me plantearon porque defendía al general Hermosa y a Julio Salazar Monroe. Ya. Y establecí que no había ningún conflicto de interés. O sea, el problema no es a cuántas personas defiendes, sino que no haya intereses contrapuestos. Mientras que el expresidente Humala y su esposa luchan por su inocencia en el juicio que se le sigue, el caso de Jorge Barata es completamente distinto. Ya terminaron sus casos con un acuerdo de colaboración eficaz. La Fiscalía pretende que ese acuerdo no continúe y mi misión como abogado es lograr que ese acuerdo continúe. Ok. O sea, son dos situaciones completamente distintas. Bueno, pero a ver, entonces, entiendo, pero el señor José Domingo Pérez Gómez no piensa lo mismo. Y ha dicho que requiere se dicte la revocatoria, el beneficio del proceso especial de colaboración eficaz a Jorge Enrique Simoes Barata, asesorado por César Nakazaki, por incumplir con su obligación de prestar testimonio en el juzgamiento seguido contra Ollanta Humala, Tasso, Nadine Heredia y otros, y siguen sus decisiones. Entonces, la primera pregunta que quiero que nos explique a todos es ¿por qué Barata no viene? ¿Qué se lo impide? Porque su obligación, conforme al acuerdo de colaboración eficaz y al Código Procesal Penal, es que como todo testigo que domicilia en el extranjero, tiene que declarar vía los procedimientos de cooperación penal internacional, declarar en la Embajada del Perú en Brasil, etcétera. Pero no declarar presencialmente en Lima. ¿Y por qué Cooperación Judicial de Brasil se negó a brindar autorización a Barata para que llegara a Lima? Eso es lo que no termino de entender. Eso hay que explicarlo. Son 5 veces que tuvo que darse el testimonio de Barata. Sí. La primera vez el Ministerio Público incumple su acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht y por eso se suspende y no puede declarar Barata, la primera vez. Ya. La segunda vez, la justicia de Brasil establece que para que un testigo declare desde el Brasil, la coordinación tiene que ser a través del Poder Judicial y no como pretendía la Fiscalía del Perú hacerlo directamente con la Fiscalía de Brasil. Incluso lo advertí. Siendo aún defensor de Nadine Heredia, advertí que la Fiscalía estaba siguiendo un procedimiento equivocado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, Ajá. para que pueda declarar un testigo en el extranjero tiene que ser con intervención del Poder Judicial, con carta rogatoria, no llamando por teléfono de fiscal a fiscal. Entonces, la justicia brasilera fue la que señaló que no debía realizarse la diligencia hasta que no se corrige el procedimiento. Pero a ver, entonces, yo no soy abogada, pero por favor soy muy curiosa. Usted me está diciendo que que los fiscales peruanos, ¿no es cierto?, frenaron un acuerdo otorgando beneficios a cambio de una colaboración que no dependía, le he escrito para no perderme, que no dependía exclusivamente de la voluntad de los colaboradores. Ok, yo declaro, sino del visto bueno de las instituciones, o sea, del Poder Judicial de Brasil, de la Cooperación Judicial Internacional de Brasil. Y en mi criterio, esto significa, doctor Nakazaki, firmar un acuerdo con riesgo de inviabilidad jurídica, que es lo que está sucediendo ahora. O de repente, como no sé derecho, estoy enloqueciendo. O sea, José Domingo Pérez, Rafael Vela, Germán Juárez Atoche, todos, ¿no se dieron cuenta del riesgo que estaban haciendo? A ver, vamos a ver dentro de lo que yo puedo explicar. Cuando hay delincuentes que son extranjeros Sí, y están en el extranjero, sí. o cuando hay testigos en general que están en el extranjero, siempre tienen que declarar a través de los procedimientos de cooperación penal internacional,
que no es pedir autorización, sino seguir el procedimiento adecuadamente. O sea, yo le solicito a Brasil que active a través de una carta rogatoria. Lo que pasa, creo que el gran error ha sido querer trabajar con prueba de otro país sin conocer el derecho de ese país. Y eso ya había sucedido en el mismo caso del Partido Nacionalista en Italia. Quisieron igualmente que un testigo, ahora nacionalizado italiano, declare por vía internet. Italia le dijo, no, si tú quieres que un italiano declare, tiene que ser con la intervención de un juez. Y se tuvo que corregir. Usted me está diciendo que los fiscales Rockstar firmaron un acuerdo de beneficios con Odebrecht sin conocer el derecho penal de Brasil. Pero no es el acuerdo. El acuerdo no es el que tiene el problema. Pero perdón, por el acuerdo se supone que ellos iban a cantar. No, y ahora ni siquiera van a participar del juicio. Pero el problema no es el acuerdo, el problema es cómo se ejecuta el acuerdo. El acuerdo está bien establecido, el problema es de ejecución del acuerdo. Por ejemplo, se le requiere a Barata para que dé 2 testimonios, Metro de Lima y el caso del Partido Nacionalista. Sí. En el caso de Metro de Lima ha declarado. Hace unas semanas ha declarado y recordarás que ahí incluso el fiscal José Domingo Pérez le pregunta por todas las donaciones electorales que no tenían que ver con el caso del Metro de Lima. Y declara todo. Sí. ¿Por qué? Porque ahí sí se había seguido correctamente el procedimiento. Ahí sí siguió carta rogatoria, se siguió el procedimiento legal correspondiente. En el caso del Partido Nacionalista es el único caso donde no se ha seguido el procedimiento legal. Y por eso la reacción que tiene el doctor Juárez Atoche. Pero ojo. Pero puede ser que la Fiscalía está jugando, no voy a decir en pared, pero podría ser que la Fiscalía, sabiendo, o sea, que al final iba a beneficiar a Ollanta, dijo, bueno, lo hacemos así. No, ¿cómo? Pero... Ay, perdóneme. Ollanta ha estado preso, Ollanta y Nadine les han quitado su casa. ¿Qué favor le va a querer hacer la Fiscalía, por Dios? Ninguno. ¿Y dónde están ahora? Pero eso es por un habeas corpus que luchamos, es por un habeas corpus y con gran esfuerzo. Ahora está atado de manos. ¿Por qué está atado? ¿En qué caso? ¿En cuál caso? ¿Con Ollanta y con Nadine no están atados de manos? Por este caso. ¿No van a estar atados con Toledo, doctor Nakazaki? O sea, al final, Rafael, perdón que me extienda. O sea, al final, ¿qué estamos viendo los peruanos? Que estos fiscales hoy día nos están diciendo, bueno, ¿no? ¿Cómo es que se dicte la revocatoria? ¿Cómo que la revocatoria? O sea, ¿en qué va a quedar toda esta historia? Querida Milagros, yo soy abogado de Jorge Barata, no de los fiscales. Entonces pregúntame a mí de Jorge Barata, pero voy a responderte a tu pregunta. Entiendo tu planteamiento, pero yo no soy el llamado a responder esas preguntas. Pero bien concreto, en el caso del Partido Nacionalista, la ley ahora le permite al fiscal Juárez Atoche utilizar la declaración que dio Barata en la investigación preparatoria, que es completísima. ¿Le permite? Sí, le permite, queda totalmente habilitado. Y en esa declaración, incluso yo estuve presente en esa declaración, así que sé perfectamente qué declara Jorge Barata, declaró todo lo referente al aporte de campaña. Así que si el fiscal Juárez Atoche se ha quedado huérfano de pruebas, es falso. Ahí está la declaración de Barata y la puede utilizar. Ese es un tema. En segundo lugar, todas las declaraciones que haya dado Jorge Barata, que son más de 30 declaraciones, desde el 2017 hasta la fecha, todas esas declaraciones mantienen su valor. ¿Y por qué no hay nadie preso? Porque la pandemia, no, es que también tienes que ser justo, pues yo soy el que liberé personas en la pandemia. Todas las personas que quedaron libres es en la época del COVID-19, que no se podía estar en la cárcel porque si no la gente iba a morir. Ya entiendo, entonces, pero ese fue el motivo. El COVID hace 3 años y Susana Villarán sigue libre. Sí, pero es que nuevamente yo te libre, Nadine está libre. Sí, entonces yo por eso, entonces ya yo soy abogado entonces de Rafael Vela, yo soy abogado de José Domingo Pérez. Es que... Yo tengo que explicar. En concreto hay 11 acusaciones y probablemente haya 11 juicios y en esos juicios se tendrá que definir la validez o no, la utilidad o no del acuerdo. ¿Y qué va a pasar con Barata, con su defendido? Si se mantiene el acuerdo, él va a seguir declarando. ¿Y si se revoca el acuerdo? Tendrá que defenderse, porque si se revoca el acuerdo, ya desaparece el compromiso de ser testigo y tiene que defenderse. ¿Es posible que se llegue a revocar? Confío en que no, porque tendría que haber un incumplimiento de obligaciones, en este caso para ser testigo,
y lo único que se le ha pedido a la Fiscalía es que respete el procedimiento establecido por la ley y seguir declarando. Y mi última pregunta, porque ya va a ser tiempo de veto, pero si se revocara, el tema no es sencillo, porque que yo sepa no hay extradición, ¿no?, con Brasil. No sería práctico, ¿no? No sería práctico Entonces, doctor revocarlo. Nakazaki, por angas o por mangas, a Barata le ha salido recontra barata. No creas tú porque... Ay, doctor Nakazaki puede estar metido, y claro. el estar sometido a procesos penales evidentemente no es un tema que que sea moco de pavo para una persona. Sí, pero no le quitaron su patrimonio, está libre, sigue diciendo lo que le da la gana, no dio todos los codinomes. Rafael Vela hoy día está suspendido, y muy bien suspendido. Bueno, eso dirás tú. Bueno, yo lo digo. Pero la cuestión es mi opinión. Sí, no, yo sé que está muy bien. quiere al fiscal Vela, pero está muy bien. José Domingo Pérez ahora sale a decir, ay, ahora me van a suspender. Es mi amigo y es un buen fiscal. Pero buen fiscal. Sí, pero el tema concreto es que en este caso lo que está en discusión es si se han incumplido o no se han incumplido las obligaciones de testigo de Jorge Barata. Y para usted no se han incumplido. No se han incumplido. Y no se tiene por qué revocar. No tendría por qué revocarse porque son más de 30 declaraciones que se vienen dando. Correcto. Entonces Barata le ha ganado por penales al grupo Lavallato. No se trata de ganar o perder. Lo que se trata es que se tomó la decisión de un acuerdo de colaboración eficaz que ha permitido construir los casos, como por ejemplo el que comienza el lunes contra el expresidente Toledo, donde ahí la prueba está perfecta respecto a los sobornos recibidos en un acuerdo de corrupción de 38 millones de dólares. Eso es gracias a la colaboración eficaz, tanto de Barata, Odebrecht, ¿Barata va a estar en el juicio de Toledo? Si es que el acuerdo de colaboración eficaz se mantiene, sin duda, ¿no? Y si no, ya saben. Bueno, quería que explicara el doctor Nakazaki, así que más claro ni el agua. Gracias, José Domingo Pérez. Gracias, Rafael Vela. Y gracias, qué pena, doctor Germán Juárez Atoche, por haberlo hecho todo mal. Es mi opinión. Ahora es tiempo de Beto a Saber y Beto Ortiz. Buenas noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Estaba siguiendo con mucha atención la entrevista que le acaba de terminar de hacer Milagros Leiva al abogado César Nakazaki, discutiendo sobre ética, ¿no? Porque, claro, acá lo que está en tela de juicio es hasta qué punto un abogado puede defender primero a una parte y luego a la otra. Primero a los Capuleto y luego a los Montesco. Primero a Dios y luego al diablo. Que es más o menos lo que está haciendo el señor Nakazaki, todavía presente aquí en el estudio. Buenas noches, ¿cómo le va? No me escucha. Hola, César. Sí me ve, sí me ve. Y bueno, lo cierto es que, de acuerdo a lo que él acaba de decir en el programa de Milagros, ¿no?, él ha dejado de ser abogado de unos para defender a otros, lo cual es perfectamente lícito, legal y hasta ético, siempre y cuando no haya una conexión entre ellos. Entonces, lo que confunde aquí es que el doctor Nakazaki defiende a Barata, enemigo de todos los peruanos, después de haber defendido a personas implicadas en ese mismo proceso, como el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, como el expresidente Ollanta Humala, como su esposa Nadine Heredia. Y esta práctica le ha permitido acceder a información privilegiada de cada uno de esos casos y ahora ha decidido defender al otro bando. Entonces, eso nos hubiera encantado preguntarle, pero él ya se está yendo. Hasta mañana, señor Nakazaki. ¿Puede? Ah, fantástico. ¿Quiere venir al programa? Adelante. Es más que bienvenido. Que le pongan el micrófono. Muy gentil de aceptar esta invitación así a boca de urna. También estará con nosotros hoy el doctor Luis Lamas Puccio para discutir este tema, que básicamente es un tema... Gracias por aceptar, César. Y la primera cosa que nos ha llamado la atención de lo que escuchábamos en el set de Milagros es cuáles son los límites, no del derecho, sino de la ética, cuando uno defiende a un bando y luego al otro. Porque, vamos a ver, Barata es el personaje que
por decirlo elegantemente, metió en problemas a 2 presidentes del Perú y a cientos de funcionarios de toda jerarquía. La información que usted recabó de cada uno de sus defendidos, ocupémonos de los presidentes solamente, PPK y Ollanta Humala, está dada, por supuesto, bajo el secreto profesional y usted ahora está defendiendo la némesis de estos clientes suyos. Entonces, ¿cómo puede manejar este conflicto? Te pongo un ejemplo. Lo que establece la norma es la prohibición de hacer defensas contrapuestas o contradictorias. Si Ollanta Humala y Jorge Barata estuvieran los dos enjuiciados, yo no podría defenderlos. ¿Por qué? Porque Ollanta Humala dice que no recibió un aporte de dinero de Jorge Barata y Jorge Barata dice que sí. No podría por procedimientos judiciales, pero mi pregunta va... No, estoy hablando del plano ético. Solamente. Solamente el plano ético. El conflicto de interés está regulado por el Código de Ética Profesional y establece la prohibición de hacer defensas opuestas o contradictorias. Entonces yo no podría defender en un juicio a 2 personas que sostienen lo contrario, pero a Jorge Barata solo lo defiendo exclusivamente en la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz. O sea, lo único que defiendo de Jorge Barata es si él viene cumpliendo o no sus obligaciones del acuerdo, no las cumple. Si las cumple, lo mantiene y sigue declarando como otro testigo. ejemplo para el punto que quiero dejar en claro. A ver. Usted fue abogado acreditado de Pilar Tijero y de Mauricio Fernandini al mismo tiempo. Sí, claro. Y esto consta en los documentos de la Fiscalía. Luego mi amigo Mauricio Fernandini no tenía los 250.000 dólares de sus honorarios y decidió desistir. Eso es incorrecto. Yo a Mauricio... Es lo que Mauricio me ha Por dicho. eso te voy a decir, a Mauricio lo defendía gratuitamente. ¿En serio? Gratuitamente. No le ¿Usted cobré defiende un sol gratis, doctor? al 50% de mis clientes, pero en el caso de Mauricio era por ¿A los... Milagros Leiva también la defendió gratis en el caso de Belaún del Ocio? No sería correcto. ¿Por qué no? No sería- O sea, a Mauricio sí lo puede echar y a Milagros no. No, es que estoy corrigiendo lo que es una falsedad. Quien Bueno, haya yo no dicho- tengo por qué dudar de lo que me dice mi amigo. Yo hubiera querido que me defiendan Nagasaki, pero no tenía los 250 lucas. Yo también soy su amigo. Yo también soy su amigo, te lo he dicho ¿Cómo puede internamente. ser su amigo y defender a Pilar Tijero, que es su archienemiga hoy? Es más, No entiendo muy bien. Yo sé dónde está el tema, Beto. Tantos años nos conocemos. Mauricio lleva a Pilar. Es más, le consulto a Mauricio. Mauricio, ¿está seguro que debe venir Pilar? ¿No vaya a haber un conflicto de interés? Y me dijo que no. Claro, porque en ese momento confiaba en que era su prima querida. No, el problema de Mauricio es que Mauricio quería que el tema acabe en un solo día porque él quería seguir trabajando en radioprogramas del Perú. ¿Quién no querría que esa pesadilla Pero acabe un día? eso que era humano, pero no iba a acabar. No, correcto. No iba a acabar. Pero mi pregunta va sobre... Pero no había un honorario ahí. sobre ¿no? el color... Ok, olvidémonos de la plata. Lo que tiene cada uno para decir... No podría defenderlos, definitivamente tienes razón, porque hay un proceso abierto y hay posiciones contradictorias. Pero en el algún caso momento- de Barata ya terminó el caso. Pero en un Barata momento- ya no tiene caso. Olvidemos a Barata. Estamos en Mauricio y en Pilar. Ok. Si yo defiendo a Mauricio Fernandini en este programa, tengo que desclasificar la información nada secreta de que somos grandes amigos durante 30 años. Usted no estaba obligado de la misma manera, no sé si en derecho funciona igual, a decir que Pilar Tijero no solo es su paisana, sino también su compañera de promoción de la universidad y su amiga de Mi muchos alumna, años. no compañera. Yo soy Alumna. una promoción. Bueno, con Como tú. mayor razón. Como tú, más o menos. Yo también para soy abajo. su alumno, Como claro más que abajo. sí. A ver. Para ser exacto, fue mi jefe de prácticas. El Pero profesor enseña- era, pero ¿quién el dictaba profesor la era clase? don José Santos Pero Quiquisola. ¿quién dictaba que la dio clase? José. Sí, por supuesto. Por eso, pero no nos distraigamos del punto. El punto es, ¿usted está obligado o no a decirle a la opinión pública la relación personal que tiene con un cliente? ¿O la puede mantener en secreto? Qué interesante. Cuando tú sacas por primera vez lo de Sada Goray, me invitas a mí. Yo te hablo de Fántomas, la amenaza elegante. Sí, claro. ¿Ya recordaste? Fántomas, sí. Entonces, en ese día, mi primera intervención fue, y la tienes grabada, voy a participar, pero yo soy abogado de Pilar Tijero. Lo hice público.
porque es lo que corresponde. No, decir pero- a quién defiendes y pero sobre esa base dar una opinión. Es mi amiga, es mi alumna, somos paisanos, tenemos una relación de 20 años. A eso me refiero. Sí, pero lo señalé. Señalé que era su abogado. Cumplí con señalar eso. Su amigo. Ah, pero... Me refiero al tema personal. Sí, ¿Es, pero- es relevante o no? Lo que sucede, pero ¿relevante para qué? ¿Para la opinión pública? Que si Para el además de mi ejercicio patrocinado... ético de su profesión. A eso nos Ok, estamos refiriendo. Ok, es que vamos, el tema ético es el siguiente. El tema ético es que yo lo que tengo que señalar es que no haya conflicto de interés. Y si me invita a alguien, me está preguntando sobre el tema periodístico, yo no puedo callar que tengo un interés en lo que voy a opinar. Por eso es que ese día que tú sacas la primicia de lo de Sada Goday y su vestido, todo, arranco diciendo buenas noches, pero lo primero que quiero señalar es que soy abogado de Pilar Tijero. Mi amiga, Entonces cumplí con señalarlo. mi alumna. Eso faltó. Pero no correspondía en ese momento. No, por eso lo basta con pregunto. señalar que uno yo es el abogado. de ¿no? derecho solamente me quedé en tercer ciclo como le consta, así que no voy a discutir sobre lo que- Basta en señalar que uno es el abogado. Nada más. Ahora, si hay una pregunta concreta respecto a que profundice la relación, lo hago. Por sin ninguna duda. ¿Qué problema va a haber ahí? Me acaba de decir que no es cierto que los honorarios con Mauricio eran 250.000. No fijé honorarios con él, para ¿Es nada. cierto que los honorarios con PPK fueron $400.000? Eran pagos mensuales, ¿no? ¿No se acuerda? No, el monto total no lo recuerdo. Pero eran pagos mensuales, no cobré un monto global. Ya. Ahora, ha dicho usted también en la Y me entrevista... retiré luego de un año que no me pagó. Me imagino que ya no debe haber tenido nada, ¿no? Me retiré luego de un año que no me pagó, así que no marca. Lo acompañé un año y me retiré porque no me estuve de acuerdo con su hermano. ¿Por qué dejé la defensa de Ollanta y de Nadine? Porque ellos buscaban que no declaren los testigos brasileros y yo sí estaba de acuerdo en que declaren los testigos brasileros. Nunca es por un motivo de dinero, es de discrepancia en la defensa. De acuerdo. La contradicción que aparece aquí, doctor Nakazaki, es que usted está defendiendo a Barata. Si Barata cumple con la colaboración eficaz, significaría que acusa a sus ex defendidos PPK y Ollanta con razón. ¿Hay una contradicción ahí o no? A ver, solo lo defiendo en la ejecución del procedimiento de colaboración Por eso, eficaz. sí. No lo asisto en las declaraciones como testigo, ni Por ese es eso. mi propósito. Pero si se cumple la colaboración, eso significa... Yo ya no continúo en la defensa. Mi única misión era, a él el fiscal le hace el siguiente requerimiento. Si tú no declaras en Metro de Lima y no declaras en el caso del Partido Nacionalista, te revoco el acuerdo. Evalúa y en el caso del Metro de Lima sí declara porque se cumplió el procedimiento legal para que declare un testigo que domicilie en el extranjero. En el caso del Partido Nacionalista no. Entonces surgió la contingencia, que ahora le ha expresado José Domingo Pérez, surgió la contingencia que le quieren revocar el acuerdo. Mi defensa es que no le revoquen el acuerdo. No más. Yo no tengo participación en los Vamos a procesos. recordar lo que ha dicho José Domingo Pérez, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre lo que acaba usted de decir en el set de Milagros. El fiscal Vela es mi amigo y es un buen fiscal. Sí. ¿Reconoce sus palabras? Sí, claro. ¿Se Y, puede- y fue buen juez primero. ¿Puede ser buen abogado y ser amigo del fiscal? Esa es una pregunta muy buena. Gracias. Sí, Al sí. fin me digo una. No. Es una pregunta. Usted dice que el amigo- fiscal Vela es un buen amigo y es un buen fiscal. Es una excelente pregunta. Es una Es excelente como si yo pregunta. empezara a entrevistarlo y dijera, el señor Nakazaki es un buen amigo y es un gran abogado. La gente diría, uy, este es un sobón. Sí, pero no, es que no es así. Lo que pasa es que hay que defender el concepto de la amistad. Que Rubén Blades Pero decía, la amistad no hay que confundirla con el negocio, ponen en las bodegas. sí, por supuesto, pero déjame terminar con el tema de la amistad. Tú puedes ser amigo de una persona que sea juez, fiscal, porque un amigo nunca pide lo incorrecto. Un amigo Ok. más bien cuida al amigo. Pero usted está diciendo que es un buen fiscal y eso sí es polémico, ¿no? Yo considero que no solo es un buen fiscal, sino que fue un buen juez. Es un buen funcionario público. Y no hay una falta de objetividad ahí. ¿De mi parte? Sí. No, porque es mi análisis al haberlo visto trabajar como juez y es mi análisis al haberlo visto trabajar como fiscal. Yo soy muy severo con mis amigos. Yo no empaño. Tengo grandes amigos que no son buenos profesionales, que no se han desarrollado adecuadamente en la vida. Vamos a escuchar las declaraciones del fiscal. Ok,
el fiscal José Domingo Pérez ha pedido, ¿no es cierto?, al Poder Judicial que se revoquen los beneficios de colaboración eficaz a Jorge Barata. Y usted es el abogado que se va a encargar de... Tratar que no le revoquen el acuerdo de colaboración eficaz y que se siga ejecutando. Y seguir ejecutando el acuerdo es que siga declarando como testigo. Esa es la misión que tengo que tratar de cumplir. Y este requerimiento se debe a que el exdirectivo de la empresa brasileña ha incumplido con sus obligaciones. Según la Fiscalía, ha incumplido Según usted, ¿no? porque la obligación en el acuerdo de colaboración eficaz de los testigos que domicilian en el extranjero es declarar desde el lugar de donde domicilian. Por eso es que más de las 30 declaraciones que ha dado Jorge Barata, todas siempre han sido desde Brasil. Es la primera vez que piden que Barata venga a Lima a declarar, lo cual no está conforme ¿Estás al seguro convenio. de eso? Totalmente. Desde el año 2017, él tiene varias decenas de declaraciones y siempre han sido vía la cooperación penal internacional. Ahora bien, no sé si vio el programa del día lunes, estuvo aquí el periodista Humberto Jara y nos Que no me mostró- quiere desde que lo interrogué en el caso de Fujimori. Él, por ejemplo, ¿Por qué debería no ser... tendría que querer un Él- periodista? Pero él tendría que ser imparcial. ¿Pero por qué Él no no, me ha, tiene que querer un él no me ha periodista, doctor perdonado, Nagasaki? él no me ha perdonado la marza que le di en el interrogatorio del juicio de Fujimori. Bueno. Y desde ese día, donde va, me raja. A ver. Él debería decir, por ejemplo, permíteme una cosa, voy a hablar de César Nagasaki, pero lo odio. Ah, si vamos Voy a a ser hablar honestos. del fiscal Vela, pero lo amo. Ah, bueno, es lo tú- que usted acaba de tú lo decir. amas. Usted acaba de decir. El fiscal Vela es un gran fiscal y es un gran amigo. Pero es correcto, pero es lo que ¿Pero yo... qué tiene que ver? Es un periodista. El periodista tiene que sospechar. pero no, la mejor pero- relación pero entre un no es político así. y un periodista No y es usted así. es un político. No es así. No es así porque conozco perfectamente desde esa oportunidad cómo en diversos Bueno, espacios, siempre es un adversario que está muy bien. Yo no tengo ningún Yo lo voy a inconveniente que haya invitar adversarios. juntos para que puedan polemizar. Pero mi pregunta no era si le cae bien o mal Jara. Mi pregunta era... No, iba al ¿usted ejemplo de que tú conoce- pedías, que usted hay que decir conoce- qué es lo que uno piensa o siente o Ya, relaciona con una me parece persona. fantástico. Usted conoce el acuerdo que hemos mostrado, olvídese de Jara, el día lunes aquí, según el cual la Fiscalía, o más exactamente el fiscal José Domingo Pérez, le da luz verde a Barata para que haga prácticamente lo que quiera, que se quede, que venga, que declare, que no declare, etcétera, etcétera, un poco más y le dan licencia para matar. ¿Por qué nadie ha opinado sobre esto? No he escuchado a la fiscal de la Querido Nación, no he Beto, escuchado, permíteme. no he visto titulares de la prensa. Sí, mil programas. Nadie lo dice, ¿no? Pero ahí y el documento es un error. real. Sí, pero hay Solo un- expreso, Sí. para ser justos. Ya. Solo expreso, dice, vendieron al Perú. Firmaron acuerdos que limitan la función del Poder Judicial y de la Fiscalía. José Pérez ocultó que había pactado con Odebrecht, OAS y otros delincuentes. En fin, usted sí está informado sobre el acuerdo. ¿Qué le parece? Hay un error de apreciación respecto a la naturaleza de los acuerdos de colaboración eficaz. En todo acuerdo de colaboración eficaz, uno de las reglas es que no se utiliza la prueba que proporciona el colaborador contra el propio colaborador. Entonces no es que sea algo anormal o que sea un tema donde se vende al país, sino que es una de las características de la colaboración eficaz. En la colaboración eficaz, el colaborador brinda información para construir casos respecto a otras personas, no para que la utilicen contra el propio colaborador. Todo acuerdo de colaboración eficaz trae esa regla. Ya dejando un poco el tema de las razones de principio o éticas que lo han llevado a aceptar este caso de Barata, ¿no le parece que quizás se le ha pasado la mano a la hora de elegir indefendibles, doctor Nagasaki? A ver. Porque para ser francos, usted comenzó defendiendo a Beto Curi, que era poco menos que el enemigo público número uno. Comencé muchos años antes, ¿no? Bueno, pero saltó a la fama, bueno. vamos a ser francos. Y luego, bueno, ha defendido al propio Fujimori, ha defendido a Yoshiyama, ha defendido... No, a Jaime no. ¿No? A Jaime no. ¿Nunca lo defendió? No, a Jaime no. Ok. Pero bueno, del grupo de Fujimori, Sí, ¿a qué te digamos, a refieres? Nicolás El grueso de los Hermosa, casos, claro, ¿no? claro. Y en un momento en el cual defender a un ex miembro de la dictadura Nadie lo quería fujimontesista. defender. Exacto. Ningún buen abogado Nadie quería quería. A eso voy. Y en este caso, defender a Barata frente
a sus 23 millones de damnificados, ¿no le da un poquito de pena? Si no fuera para ejecutar el acuerdo de colaboración eficaz, yo haría esa evaluación. Pero en este caso concreto es defenderlo para que continúe el acuerdo de colaboración eficaz, que es el único mecanismo que ha permitido construir de los casos Lavallato los que se ha podido, que son 11 acusaciones con juicios, y esta, por ejemplo, que comienza el lunes, que es la más sólida que hay, que es precisamente el caso contra el expresidente Toledo, donde hay prueba suficiente de un pacto de corrupción de 33 millones de dólares. Ese caso se ha construido con colaboraciones eficaces. Usted se siente orgulloso de haber defendido tantos presidentes, ¿no? Es un alto honor para un abogado. Pero no le fue tan bien. Es que bien o mal... Fujimori sigue en la cárcel. Sí, pero bien o mal Y depende... PPK, Sí. un poco más y se muere preso en su casa. A ver, pero bien o mal... Ahí vamos por partes. En el caso de Pedro Pablo, la idea era evitarle la prisión preventiva. Esa era la primera parte de la estrategia. Y la primera parte de la estrategia era tenerlo en detención domiciliaria porque me iba a permitir repeler desde ahí cualquier requerimiento de prisión preventiva. 4 veces intentó José Domingo Pérez que vaya con prisión preventiva y le quiten la detención domiciliaria y no se pudo. Entonces, esa parte de la estrategia fue cumplida. Y cuando tú dices que si va bien o mal, yo preguntaría, ¿qué abogado piensas tú que hubiera logrado absolver al presidente Fujimori? No lo sé, yo no deseaba que lo Pregúntale absuelvan. Yo no deseaba que lo absuelvan. Pregúntale a Lucho cuando ingrese si él considera que hay un abogado que hubiera desarrollado una defensa que lo hubiera llevado a la absolución al presidente Fujimori. Tú tienes que ir a guerrear. Tú en la defensa eres como un guerrero. En este momento, los palestinos que tienen que enfrentarse a Israel salen a la guerra pensando que tienen que ganar, que Palestina le va a ganar a Israel. ¿En qué parte? Tú tienes que salir a luchar. El abogado es un luchador. Esto no es un juego de gana o pierde. Sí, pues pero los palestinos no cobran en dólares. Sí, pero eso también no es correcto, Beto. ¿Qué cosa no es correcto? No es correcto. ¿Qué es a ver, aquí yo le cobro a todos mis patrocinados en dólares. A ver, no importa si es en euros o en yenes. Sí. El punto es, usted se acaba de definir como un guerrero. Y un guerrero sobrevive... Pero me parece que las personas me califican así como abogado, creo, ¿no? Y de modesto también, me imagino. Pero un guerrero tiene derrotas y victorias. Pero contigo al costado, mi querido Beto, pues los dos seríamos iguales, pues en todo caso, ¿no? Sí, pero no intercambiemos flores. Pero a eso voy, pues, ¿no? Yo voy al punto del de carácter. Si es guerrero, Sí. exhibe como todo guerrero cicatrices de batalla, derrotas y victorias. Definitivamente. ¿Cuál de los recuadros tiene el número mayor? ¿Son más las victorias o más las derrotas? Déjame marcar un puntito porque has insistido fuertemente en los honorarios. Me gustaría... Yo siempre insisto fuertemente en los honorarios. Me imagino. Pero mira, no, y lo haces en buen sentido. La figura es esta. Sería interesante ver otros casos similares. Yo defendía a las 279 familias del caso Mesa Redonda gratuitamente. Son 279 familias defendidas gratuitamente. Me gustaría que haya 10 abogados que hayan hecho la misma defensa para ver si es que resulta o no un abogado que privilegia el tema de los honorarios. Y respondiendo a tu pregunta, todo caso que he sido derrotado es un fracaso para mí, porque siempre defiendo sobre la convicción de que creo en la defensa que realizo. Cuando yo defiendo a una persona sobre inocencia... Usted me acaba de decir que era imposible que declararan inocente a Alberto Fujimori por la crispación, la prensa, etcétera, etcétera. ¿Era imposible conseguir que absolvieran a Magali Medina? Correcto. ¿En cuál de todos los casos? En el caso que usted la defendió y se fue presa. No, son 13 casos que le he defendido. Ya, pero me refiero al que la llevó a prisión, por supuesto. Sí, pero en el caso de Paolo Guerrero. En el caso de Paolo Guerrero, tiempo después, una ONG estableció que hubo una situación indebida de pagos y que por coima la condenan a Magali Medina. Y por eso luego tiene que obtener su libertad. ¿Qué ONG fue esa? La ONG de Ofelan, ¿puede ser? De Fernando Ofelan. Sí. Personaje polémico, ¿no? Sí. También coincido en esa opinión. Digamos que coincido en esa opinión. Hay que revisar un poquito. Pero lo las cierto fuentes. es que eso es lo que salió y había muchas irregularidades que se enfrentaron en ese proceso. Mi abogada Tatiana Bardales me dice que es falso lo que usted dice. ¿Cuál de las ¿Qué cosas? hacemos? ¿Cuál de las cosas? ¿Cuál es falso? Que se resolvió con una coima. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema. Bueno, ¿ella ha participado en el caso?
¿No lo recuerda? A ella no me acuerdo. Tatiana fue la abogada de Pablo Guerrero. Sí, no, pero atrás de ella, entonces vamos a ser sinceros, atrás de ella estaba Vladimir Paz de la Barra, estaba el socio de Vladimir Paz de la Barra. Atrás de ella. Porque ella no era la que realmente litigaba. Estaba Vladimir Paz de la Barra, estaba otro ex juez que había estado con Vladimir Paz de la Barra e incluso estaba involucrado un presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Romero. Hacemos que entre su llamada, porque me dice que todo lo que usted está diciendo... Bueno, es lo que ella dice, pues es lo que ella refiere. Yo te refiero con responsabilidad lo que tuve que enfrentar en aquella oportunidad. Me acuerdo claramente. Bueno, está muy enfadada. ¿Los abogados se querellan entre sí? No. Que yo sepa, no. Pregunto, por si acaso. Volvamos al tema de Sada Goray y al tema de Mauricio Fernandini. La audiencia ha sido ayer y el fiscal Freddy Crespo ha asegurado que Sada Goray regresó al Perú cuando la trama de corrupción encargada a Pilar Tijero ya estaba lista. Son sus palabras. Escuchemos. Sin nada, en junio del 2021 se fue a vivir e invertir en Estados Unidos, se entiende, junto a toda su familia. Por lo tanto, retornó al Perú cuando se dio toda esta trama de corrupción en el que había dejado encargada a Pilar Tijero y al señor Fernandini para buscar contactos con la nueva gestión. Y retornó cuando consiguieron esos contactos. Y las pretensiones que tenía la señora Sada Goray se hicieron realidad a cambio de pagos millonarios. ¿Es esto cierto? No es correcto lo que dice el fiscal. ¿En qué nos miente? Porque lo que hace Sada Goray, lo que pide es encontrar un contacto para poderse acercar al nuevo régimen. Piensa de que Mauricio podría conseguir ese contacto. Mauricio, como tú ya lo has señalado en otras oportunidades, contacta al ministro Heiner Alvarado y él los deriva donde Marrufo. Una vez que Sada Goray es presentada con Marrufo, ya ellos son los que realizan toda la trama de corrupción. Ni interviene Pilar, ni interviene Mauricio. Así que no es que le preparan un negocio para que ella venga a probarlo. Eso no es así. ¿Por qué está libre Pilar Tijero? Porque desde el primer momento asumió su responsabilidad. ¿Cuál es? Haber contactado con Mauricio, a Heiner Alvarado, haber propiciado que se conozca con Marrufo y haber participado escuchando a ambos cómo negociaban Marrufo con Sada Goray. ¿En qué momento, si me dice usted que Pilar Tijero fue traída hacia su despacho por Mauricio Fernandini, en qué momento se produce este quiebre en el cual pasan a ser rivales? Porque hasta el momento en que ustedes se reúnen, eran lo que son hasta ahora, primos, pero además estaban trabajando juntos, estaban de acuerdo y en algún momento se quiebra esta relación y pasan a ser archienemigos. Pero yo no sé quién los ha puesto de archienemigos, porque los dos revelaron su participación, y en esto voy a ser limitado porque Mauricio no me habría autorizado, pero los dos revelaron cuál fue su participación y lo que sugerí es que los dos la reconozcan. Luego Mauricio se va con mi discípulo Jefferson Moreno y me pareció muy bien que iba por el camino de la confesión sincera, pero le faltó profundizarla más. Yo creo que si él hubiera, en el momento de la confesión sincera, analizado comentado todos los aspectos, él evidentemente su situación sería completamente distinta. ¿Usted esperó estratégicamente a que todos declararan para recién llevar a Pilar Tijero? Al revés, al inicio, fui el primero. Esa fue la ventaja que hubo. ¿Declaró primero? Sí. ¿Y quién le dio esa ventaja? El hecho de tomar la decisión de reconocer la responsabilidad desde un inicio, lo cual no fue así, porque en el caso de Sada Goray, ella miente desde un inicio, porque en su primera versión ella dice, me han presionado, lo cual era absurdo porque Marrufo nunca iba a corroborar ese tema. Segundo, algo que tú has revelado muy bien, no revela quiénes son sus socios, no revela cuánto es el monto de los sobornos
y solo quiere dar una verdad media, hacer una mentira. Por eso se cae abajo su colaboración eficaz, porque ella estaba excelentemente posicionada. Tú ayer recordabas muy bien también que ella logró una serie de trato preferencial que la hubiera podido catapultar adecuadamente, porque lo que busca el equipo encargado de esos casos es demostrar el gran soborno de Pedro Castillo. Pero perdón, no era un trato preferencial, era el beneficio de la colaboración eficaz. No, iba a las declaraciones, ¿dónde se la toman? Que le toman en Estados Unidos, que le toman... Mandó fiscales a Punta Cana. A eso me refería, como un trato. Entrevistarse, eso no es usual, ¿no? A eso me refería, como un trato. Ella, dentro de la colaboración eficaz, tuvo todas las posibilidades. ¿Y es normal que dos fiscales vayan a Punta Cana? Yo nunca he conocido. Le pregunto porque yo estaba en México y también he asistido a audiencias virtuales y nadie me vino a entrevistar a México. Es la primera vez, no conozco otro caso. ¿Qué características especiales tiene ese proceso que amerita que dos fiscales, Marita Barreto y que Linda Janampa, viajen hasta Punta Cana, un lugar tan lindo? Creo que responde a esto. Estaban buscando desesperadamente el gran caso de corrupción de Pedro Castillo, y el caso Marca Group es el gran caso de corrupción de Pedro Castillo, por lo menos conocido hasta hoy. Entonces pensaron que podían consolidar un gran caso, y quién es el testigo privilegiado para establecer la magnitud del soborno, quien lo dio, la empresaria. Entonces creo que por eso se le dio un trato preferente dentro de las colaboraciones eficaces. Pero ¿y si ese gran caso que permitió que Castillo cayera, por qué la fiscal que estaba a cargo del caso desapareció? A Marita Barreto nunca volvimos a verla. Bueno, ella ha tenido una serie de temas personales, me parece, ¿no? Esa es la razón. Sí, yo me imagino, también la verdad no la veo hace ¿También mucho es su tiempo. buena amiga y una gran fiscal? No es amiga mía, no tengo ¿Ni es una gran relación de fiscal? amistad con ella. Es una fiscal competente. Nada más. Es una fiscal competente. Quiero Siempre me gusta ser preciso cuando también califico. Está muy bien. Vamos antes de yo sé que tengo que hacer la mención, pero necesito escuchar al abogado José Orrego, defensa de Sada Goray. Muy buen abogado. Estuvo brillante la tarde de ayer. Muy luchador. Cuando dijo que a Sada se le tomó la declaración más de 20 veces en los Estados Unidos y en República Dominicana. Escuchemos. La fiscalía sabía desde el primer momento que vivía allá porque le tomó más de 20 declaraciones en Estados Unidos y en Punta Cana. Tanto miembros de la Fiscalía de la Nación como la fiscalía que tiene a su cargo el caso en la investigación. Aproximadamente en el año 2011, cuando se avisoraba que el candidato Pedro Castillo Terrones podría ganar la presidencia de la República, la señora Sada Goray vislumbró la posibilidad de retirar sus negocios del Perú y llevarlos a otro lugar. La señora Pilar Tijera. A ella le proporcionó esta información y la señora se ofreció a poderle conseguir contactos con personas del futuro o probable gobierno que iba a ir. ¿Esto último es correcto? No, no es correcto. Ustedes mienten a todo el mundo. Pero tengo que señalar que no es lo correcto. ¿Cuál es la verdad según Nakazaki? Ya te la comenté hace un momento. Lo que hace Sada es buscar contactos a través de diversas vías. Tratan de llegar al congresista Bellido, por otro lado buscan al ministro de Vivienda, llegan al ministro de Vivienda a través de Mauricio, y una vez que presentan a Marrufo, ya directamente todo se trabaja entre Sada y Marrufo. Es lo que te he comentado hace un momento. Eso es no solo lo que sostiene Pilar, sino es lo que se ha venido corroborando a lo largo de la investigación. Ahora, el fiscal a cargo del caso, en un momento, parece que muy ofuscado, dice: si todos los acusados del caso tienen un beneficio, tienen colaboración eficaz, tienen confesión sincera, ¿a quién vamos a perseguir? Como quien dice, ¿a quién vamos a meter a la cárcel? Esta exclamación de un fiscal en medio de un proceso, ¿no le parece un poquito irrespetuosa con los que están jugándose a la libertad? Es la primera vez que tengo la oportunidad de escuchar al fiscal, obviamente no estuvo en el mejor de sus días, pero no me cabe ninguna duda que la prisión preventiva de Mauricio Fernandini fue establecida de manera absolutamente irregular. El peligro procesal, la manera como se estableció es una vergüenza. ¿Por qué? Porque pretender desconocer su arraigo domiciliario, los argumentos que se dieron para quitarle que él no presentaba peligro procesal eran absurdos. El juez ha hablado de calidad de arraigo. ¿Existe tal cosa?
hay un tema muy... ¿Uno tiene casa o no tiene? Hay un tema, aparte que efectivamente no existe, o tú tienes casa o no tienes casa. ¿Tienes trabajo o no tienes? Es absurdo que si Mauricio permitió que se realicen diligencias en su casa, la Fiscalía tendría certeza que ese era su domicilio. La peor parte de esa resolución es la forma como fijaron el peligro procesal de Mauricio. Por eso confío que la sala revoque esa prisión preventiva. Claro, lo que dice la sala es, Mauricio no tiene domicilio conocido, pero en su domicilio se realizaron las reuniones con Marrufo. Esa fue la parte más problemática de la resolución del juez, sin duda alguna. Problemática significa... De mala argumentación. Pero sigue preso. Pero ahora, que esa fue otra irregularidad. No sé por qué permitieron que tanto tiempo no se le dé trámite al recurso de apelación. Yo recuerdo un caso similar con el congresista Albrecht. Tuve que poner un habeas corpus para que tramiten el recurso de apelación contra el auto de prisión preventiva. Ahí hubo algunos meses, ha demorado. Eso es absolutamente irregular. Absolutamente irregular. Bien, no le voy a pedir un pronóstico porque esto no es un partido de fútbol, una carrera de caballos, pero sí quiero preguntar... Una proyección, un análisis. Pues, sí, o sea, ¿no? sí, porque de verdad la sesión de ayer, que ha sido muy vibrante y muy ardiente, diríamos, ¿no? Porque los argumentos han sido y los alegatos han sido feroces, diera la sensación de que va a haber algún cambio en la decisión de la sala. Yo estoy viendo la convencido que sí. apelación. No sé si para todos, pero el cambio puede ser para mal también. Porque cuando uno apela y no puede fundamentar de manera sólida, el juez puede aumentarle los meses de prisión. Hay un muy buen indicador, y es que, por ejemplo, en el caso de Sada, indebidamente no le admiten el recurso de apelación y la sala corrige. Ese es un buen indicador, un buen indicador. Y en segundo lugar, como vuelvo a repetir, en el caso de Mauricio, el peligro procesal, que es el argumento central para una prisión preventiva. Para una prisión preventiva no interesa si hay mucha prueba o poca prueba, porque eso es presunción de inocencia y en el juicio se sabrá. El peligro procesal es la verdadera justificación de la prisión preventiva. Y en el caso de Mauricio, peligro procesal cero. Porque tiene domicilio, porque tiene... No obstaculizó. Primero, no hay peligro de obstaculización porque él se presentó a confesar. No hay peligro de obstaculización porque desde el comienzo se apersonó y ha estado participando en las investigaciones. Sacar y una no hay visa, peligro de fuga porque tiene... Sacar una visa, doctor, ¿es un signo de que se está uno escapando? Cero. Ese es otro grave error. Por haber hecho su gestión, haber considerado que eso es peligro de fuga. El tema central para fijar peligro procesal es cuál es el comportamiento que tú sigues en el caso. Si tú rehuyes al caso, se justifica un peligro procesal. Pero si tú desde el comienzo te presentas en el caso, pides declarar, confiesas, das información, entonces no hay peligro procesal. Y el caso no se justifica entonces en prisión preventiva, sino en comparecencia. Bien, doctor Nakazaki, nuevamente gracias por habernos aceptado esta entrevista intempestiva. Gracias por la oportunidad. Y ojalá que su análisis de que habrá algún resultado, por lo menos en algunos de los que han presentado su apelación ayer, en el caso Sada Goray y Mauricio Fernandini, estén o encuentren una medida menos rigurosa, menos severa que la que han recibido. La comparecencia es la regla, la prisión es la excepción. Nunca puede pretenderse regla. Mi abogada Tatiana Bardales ha llamado y creo que es de justicia darle la palabra a una dama. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. ¿Cuál es la razón de tu llamada, por favor? Bueno, yo estoy muy sorprendida porque en este momento he recibido 100 mensajes de personas de diversas amistades diciéndome lo que el doctor Nakazaki se ha referido sobre mí, sobre mi trayectoria profesional. ¿Pero qué he dicho de eso? Y estoy muy sorprendida. ¿Qué quisieras decirle? Bueno, doctor Nakazaki, yo quiero recordarle de que sus defensas son tan muertas como los muertos a que se ha referido, ¿no? El doctor Vladimir Paz de la Barra, el otro doctor que ya no me acuerdo cómo se llama, el doctor César, no recuerdo el nombre. Yo quiero recordarle que usted no iba a las diligencias en el caso de Paolo Guerrero y la señora Medina. El que iba a asistir a las diligencias eran sus asistentes de esa época.
alias el doctor Ganosa, alias Ganosa. Y la verdad es que es increíble que usted, y además esto se replica, otras personas van a hablar lo mismo. Siempre se refieren a mí como una persona corrupta y no lo soy. En el mundo jurídico todos sabemos quién es quién, ¿no? Entonces... Es verdad, es verdad. Entonces, usted no puede hablar así de mí de una manera tan ligera, porque para empezar usted ni siquiera sabía que yo era la defensa de Paolo, porque mi vida siempre ha sido una vida reservada, incluso profesional, y por más que logré un éxito jurídico tan importante como fue el encarcelamiento de la señora Medina, yo al día siguiente salí del país. Yo ni siquiera hablé del tema, porque yo no soy una abogada figurete que sale en la televisión, pero la verdad es que esto ya me cansó, ¿no? De que usted se refiere a mí de esa forma. Usted sabe justamente en esa forma. Solamente... Gracias, doctora Bardales. ¿Algo que Gracias, quiera, Beto. algo que quiera... Solamente precisar, ¿no? Efectivamente, a la doctora, más allá de lo que refiere sobre mi trayectoria profesional, la conocí el día del alegato, es correcto. No la conocí antes porque iba mi colega Alex Ganosa a las diligencias. En segunda instancia no recuerdo haberla visto. Pero no, si uno contrata a Nakazaki, quiere que vaya a Nakazaki. No, a la es diligencia, el ¿no? estudio el que participa siempre. Sí, pues, pero es igual, Paolo Guerrero o el suplente, ¿no? No, pero sería incorrecto para mis colaboradores de tantos años, no, pero lo que refería, yo no he señalado nada respecto a ella. Y bueno, tú acabas Ha dicho que ganó con Coima. No, Eso es lo que dijo. no, perdóname. No es poca cosa. Yo lo que he señalado es que en ese caso, Ofelan luego de una investigación determinó que hubo una coima y lo que sí me pareció irregular es la actuación del socio de Vladimir Paz, ni siquiera de Vladimir, pero doctor Nakazaki, su socio. Un Y jurista del como usted presidente no de la puede Corte. citar a Ofelan como una fuente del derecho, por el amor de Dios. No, definitivamente. Ofelan, Por eso, por favor. pero he señalado con las fuentes necesarias, pero no me referí en ningún momento a la doctora, porque Bueno. efectivamente la conocí solo en el alegato. Le hemos dado su derecho de réplica y nuevamente le agradezco la valentía de haberse sentado así de buenas a primeras en nuestro estudio. No sé si Milagros habrá sentido que le robo el invitado, pero es la primera vez que le robo algo. Gracias nuevamente. Nos tenemos que ir a la pausa. Es hora de ganar como los dioses. Regístrate en olimpo.bet y recibe 45 soles sin rollover por tu primera recarga de día. Recibe el 2020 confirmada del video por 4. Estamos ahora con el doctor Luis Lamas Puccio. Bienvenido, gracias por esperar. Creo que ha sido un programa agitado, pero está muy bien como para los tiempos. Quisiera pedirle su opinión sobre el conflicto ético, por decirlo de alguna manera, que le planteé al doctor Nakazaki en el bloque anterior. ¿Hasta qué punto se puede defender a dos partes de un litigio? Bueno, yo creo que hay aspectos de forma y hay aspectos de fondo. Los de forma son situaciones más que evidentes. Sin embargo, el tema de fondo es cuando surgen declaraciones, aseveraciones, afirmaciones que en algún momento pueden haber sido objeto de la defensa y que después se trasladan a una posición totalmente distinta en el sentido de defender una afirmación, una aseveración que en un momento determinado pudo haber sido contraria a los intereses que un abogado estaba ejerciendo. Pero son evidentemente sutilezas inmersas en un conflicto particularmente complejo y agudo, porque nosotros los abogados somos profesionales dedicados a defender casos complejos, difíciles, y muchas veces tenemos que defender a personas que han violentado la ley y que se les acusa. Y que le han contado sus verdades en secreto de confesión. Sí, pero son unas verdades que tienen mucho de relatividad. Por eso digo sus verdades, claro, porque no la verdad. Hay abogados que defienden verdades que no son verdades y hay otros abogados que sí creen en la verdad de su cliente. En lo que respecta a mí personalmente, porque yo lo he vivido en carne propia, he tenido procesos bastante complejos a lo largo de mi vida profesional y muchas veces los clientes me han engañado, me han mentido y me he sentido doblemente defraudado porque defendía una mentira y defendía una causa que no era justa. Entonces es una situación bien difícil en la que, desde mi opinión personal, yo prefiero defender causas justas en el sentido de lo que creer en lo que me dice la persona que recurre a mí
y particularmente imaginarme que es inocente, ¿no? Bien, quería comentar con usted algo que ha sido tuiteado por el prófugo Vladimir Cerrón, que se da el lujo de editorializar sobre las instituciones del país mientras se oculta entre las sombras. Dice lo siguiente: ¿por qué se araña tanto el incapaz del general Arriola si hasta ahora no captura a los generales Luis Pérez Document, Manuel Delgado Rojas, Elías Espinosa del Valle, Luis Paz Cárdenas, etcétera, sentenciados entre 15 a 25 años por crímenes de lesa humanidad? ¿Ya le puso alerta roja internacional o su estrabismo hace que vea con mucha distorsión? Y luego hay otro tuit, no sé si lo tienen, que dice: a estas alturas el Ministerio Público, no es ese, debería estar preparando una carpeta fiscal solicitando la prisión preliminar de Rafael Vela Barba y Domingo Pérez por colusión, negociación incompatible o cohecho al favorecer a Odebrecht con la agravante de ser fiscales. El caso Odebrecht está perdido y el Estado ha sido perjudicado con millones mientras Odebrecht sigue contratando con él. ¿Cuál es la percepción que tiene, doctor, de el caso de Cerrón en particular? Un socio del gobierno, un socio de la presidente, que tiene a todas luces total impunidad y que incluso se ha dado el lujo de presentar un habeas corpus. ¿Tiene él un estatus diferente al del común de los mortales? No, indudablemente que no, por su presencia en el manejo político, por sus vinculaciones con la señora Boluarte y porque además ha sido objeto de una serie de denuncias e investigaciones que no se ciñen estrictamente a un caso en particular. Y el señor Cerrón ha hecho uso y sigue haciendo uso de todas sus prerrogativas en el sentido de interponer apelaciones, plantear recursos de casación, plantear habeas corpus, como cualquier litigante lo puede hacer en los mismos términos. Lo que sucede con el señor Cerrón es que tiene una doble faceta. Por un lado es un justiciable, en los términos como ya lo conocemos, pero por otro lado tiene una performance política excepcional. Tanto es así que en varias oportunidades, estando procesado, ha visitado Palacio de Gobierno, estando procesado, ha hecho presencia en el Parlamento de la República, es decir, situaciones que realmente no se condicen, por lo menos por una cuestión elemental de respeto a lo que significa ser sometido a un proceso. Y eso indudablemente que más allá de los aspectos estrictamente procesales implican ciertas restricciones, porque también la opinión pública requiere respeto, la opinión pública requiere consideración y por lo menos que uno se pregunta cómo es posible que una persona que está siendo procesada, una persona que ha sido condenada, visita ni más ni menos que Palacio de Gobierno, lo cual te desdice lo que implica la institucionalidad y el Estado de Derecho, porque además su hermano integra pues, el Parlamento y evidentemente que hay un favoritismo y además porque hay algunos parlamentarios que salen a decir que se trata de una persecución política. Y esto no es persecución política. El señor Cerrón, como te vuelvo a manifestar, hace uso, como cualquier ciudadano, de todas las prerrogativas que le permite la ley, ha recurrido a la Corte Suprema en materia de casación, ha recurrido a la justicia constitucional presentando un habeas corpus, logró incluso la anulación a través de un habeas corpus de una sentencia respecto a una decisión que tomó la Corte Suprema que no admitió a casación una solicitud. Eso evidentemente que corrobora que hace uso de sus prerrogativas y que no tiene nada de persecución política y que por el contrario, yo me imagino que para cualquier político lo mejor que lo que le puede suceder es enfrentar un proceso en la que es inocente y que tiene todas las prerrogativas para demostrar esa inocencia, porque si logra ser inocente evidentemente va a fortalecer su imagen política. Entonces, probablemente no puede, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, de carácter formal. Vamos a escuchar al comandante Jorge Angulo explicándonos por qué no ha sido posible hasta el momento capturar a Vladimir Cerrón.
Esta madrugada la policía... Bueno, yo la verdad es que no, ni siquiera he podido tener la oportunidad de ver ese Twitter de ese señor, porque la verdad que estamos abocados a tantas cosas. Yo tengo entendido, no lo tengo tan claro, pero en diferentes eventos, en diferentes con condenas que sean notificaciones. Bueno, muchas personas dijeron que nunca iban a ser capturadas, pero al último terminaron siendo capturadas, 254.000 capturas, pero todo lo óptimo y con la captura de este señor. Ay, ay, ay. ¿Eres empresario, gerente de finanzas? ¿Quieres que tu empresa gane más dinero y no sabes cómo? La campaña Curiagol es para ti. Anota un golazo con una super tasa. Espere más. Que la verdad, en los últimos días, a muchos peruanos, me incluyo, nos da la sensación de que los cuestionamientos que tiene en este punto hacen muy difícil su permanencia. Y al mismo tiempo, la fiscal de la Nación, doña Patricia Benavides, se hace la vista gorda, hace de cuenta que el problema no existe. Mira, la labor que desarrolla un fiscal en casos específicos de corrupción es parte de un equipo de fiscales, un grupo de fiscales que me imagino cualquiera de ellos está en la capacidad de poder liderar una investigación porque la conocen de manera directa. Sin embargo, en el caso del señor Domingo Pérez, por una cuestión, digamos, de forma y de principios, y a los efectos de poder fortalecer cualquier tipo de transparencia, me parece que la fiscal debería dejarlo de lado sin que esto implique trastocar las investigaciones. Porque... ¿Le tendrá miedo la fiscal Benavides a Vela y a Pérez? Mira... No olvidemos que eran casi los fiscales paralelos de la Nación con Zoraida. Así es. Y además la forma como fueron elegidos y lo que se suscitó en torno a su elección, que son hechos que evidentemente llaman poderosamente la atención, la forma y la manera como se ha permitido que continuaran ejerciendo el cargo a pesar de una serie de graves cuestionamientos. Entonces, pero lo que usted dice nos lleva a pensar que los escenarios posibles son: o la fiscal Benavides le teme a Barba y a Pérez, o ya se volvió sus amigos, o ya forma parte de la creme de la creme. Yo creo que se está esperando el momento más oportuno para poder tomar una decisión. Pero hay momento más oportuno que el momento en el que se encuentra este acuerdo o pacto infame con Barata. Usted dice que la colaboración está dentro de las reglas de la cooperación internacional, ¿verdad? Lo que no está dentro de las reglas es mantenerlo en secreto. Ese es un tema que, como te manifesté y lo he recalcado en otras declaraciones, debería ser de conocimiento público. Debería haberse publicado en una separata del Diario Oficial del Peruano, porque a través de este proceso de colaboración se está haciendo pedagogía. Y la opinión pública necesita saber eso para poder instruirse. Pero se ocultó. ¿Perdón? Se ocultó. Ese es el tema que hasta la fecha no encuentra una respuesta satisfactoria en el sentido de absoluta transparencia para un proceso de colaboración eficaz que tiene un rol histórico en el país en cuanto a lo que significó Odebrecht y en cuanto a lo que implicó un proceso de colaboración en esos términos que partió de varias premisas. Una de ellas, la más importante, es que se modificó la ley de colaboración eficaz para incorporar a las empresas. En segundo lugar, se promulgó una ley en el Congreso para darle una serie de facilidades a ese proceso de colaboración y que estas empresas de una u otra manera pudieran continuar haciendo sus labores. En tercer lugar, se permitió que estas empresas transfirieran sus activos con la finalidad de que no sean embargados, incautados. En cuarto lugar, se permitió que estas personas salieran del país, que eran todos mecanismos, digamos, o medidas de coerción elementales en cualquier investigación de ese calibre en cuanto a la decisión que debió haber tomado el Ministerio Público en esa oportunidad para poder asegurar y resguardar el éxito de la investigación. Sin embargo, sucedió todo lo contrario y ahora resulta, además, que se está pidiendo la nulidad del proceso de colaboración. Y eso es lo que está pidiendo el doctor Nakazaki, ¿no? Bueno, lo que dice el doctor Nakazaki es que él dice que defiende solamente el proceso de colaboración.
Pero este proceso de colaboración no es una isla, está inmerso en una serie de situaciones y circunstancias que van más allá del aspecto meramente colaborador del proceso de colaboración. Es un proceso de colaboración que tiene, digamos, una presencia vertebral en el análisis de lo que puede significar la lucha contra la corrupción y de manera muy especial, porque el problema de la corrupción no es el problema del Perú. El problema del Perú es la impunidad. De acuerdo, de acuerdo. Doctor Lamas, esta entrevista debió ser más extensa, pero conocemos las razones por las que tenemos que terminar. Son las 9:58. Muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias a ti. Si tu sueño es ser piloto comercial y trabajar en las mejores aerolíneas del mundo, la Escuela Peruana de Aviación Civil ESPAC es tu mejor opción. Instructores experimentados, modernos simuladores y una completa flota de aeronaves. Consulta por el inicio de clases en Lima y Pacasmayo. Precontribucional. Lo encuentras en Plaza Norte. Molesta. Costa. Len. Más. Solo eliminas, por eso existe. Notarás la diferencia. Con la promoción del episodio de esta semana de ¿Cuál es tu Caucau? ¿Qué le vas a meter? Entonces, le dice Popular Congreso de la República responsable por un claro y más. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Judy Rodríguez. Reemplazo a Philip Butters solo por esta semanita. Él regresa pronto, se ha tomado unas merecidas vacaciones y vaya que queremos que Philip pues se encuentre bien, disfrute con la familia y regrese más recargado que nunca a este su espacio. ¿A dónde más recargado diría el señor? Si es incontrolable, Philip Butters todos los días a partir de las 10 de la noche y en la mañana también a partir de las 5:30. Para comentar este tema, a Roselia Amurús no le caen balas, no le caen las críticas, hablando por supuesto en sentido figurado. Porque lo que ha ocurrido en esta fiesta del novio, a quien niega por un claro conflicto en realidad, es la muerte de una persona. ¿No? Claro, ella no es responsable de lo que ha ocurrido, sin embargo, sí sería responsable de la contratación de allegados en su despacho congresal, sí sería responsable de viajar en días de semana de representación y por supuesto es responsable también de tantas idas y venidas y contradicciones cuando le toca responder ante la prensa. Lo que nos sorprende es la actitud del Congreso de la República. Nos sorprende tampoco cómo el fujimorismo, el serronismo, Alianza para el Progreso, cuando les conviene, pues deciden votar en contra o en abstención. ¿Qué ha ocurrido? Se presentó una moción de censura en contra de Roselia Amurús, miembro de la mesa directiva, y esta moción solo obtuvo 51 votos a favor, 14 en contra y 35 abstenciones. Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que tiene el interés de mantener a Alejandro Soto en la presidencia, han decidido pues no respaldar esta moción de censura, pese a que uno de los afectados es el honor y la memoria de Hernando Guerra García, a quien además confunde Roselia Amurús cuando tiene el espacio para disculparse ante el Pleno del Legislativo y le dice: Nano García Guerra, señora, ya no es tan joven que digamos, ¿no? Porque ella dice: soy joven, cometí un error, fui a una fiesta. No. Aquí la juventud no tiene nada que ver con la falta de criterio, ¿no?, en su desempeño como parlamentaria. Y se equivoca todavía la señora Amurús. Entonces, esta ha sido la decisión del Congreso respecto a su permanencia o no dentro de la mesa directiva. Pero Alejandro Aguinaga, miembro de Fuerza Popular, me parece en un razonamiento un poco temerario, responsabiliza a Avanza País por el resultado de esta votación. Escuchemos a Alejandro Aguinaga. Fuerza Popular no fue en contra. Los criterios fueron que si la agrupación política de la señorita ellos y que la retiren, porque ellos como agrupación política la retiramos de la tercera vicepresidenta, ¿no es así? No han hecho nada, más bien unos han votado en verde, otros han votado y otros han votado en rojo. Decimos, ¿a qué juegan? ¿Qué es esto? ¿Esa es la imagen que quieren darle al Congreso? Bueno, nosotros nos prestamos y votamos en... Si al final los votos...
Bueno, Avanza País tiene 9 miembros. Si al final los votos fueron discordantes, no importa mucho. Fuerza Popular tiene 22. Alianza para el Progreso tiene 11 y tiene la presidencia. No entiendo cómo sería Avanza País la agrupación política responsable, ¿no?, del resultado de la votación. Ahí está el razonamiento de Alejandro Aguinaga. ¿Qué opina Hugo Guerra, periodista? ¿Qué opina el abogado constitucionalista Miguel Ángel Soria? Bienvenidos a ambos a Combaters. Encantado de estar contigo. Señor Guerra. Judy, yo tengo que hacer un disclaimer o una precisión ética. Ajá. Siempre me he guiado por esto. El padre de Roselia Amurús fue un amigo personal queridísimo. Y Roseli es para mí como una sobrina. Por lo tanto, si mi comentario pudiese estar orientado por el sentimiento, lo declaro a priori. Sería deshonesto no mencionarlo. Creo que ha hecho bien Roseli en el sentido de pedir disculpas y pedir perdón por lo que ella misma ha calificado como un grave error. Desde el punto de vista legal, no ha cometido ningún ilícito penal, por lo tanto, las investigaciones sobre temas que se le imputan como presunta contratación de personal sí deben seguir, y si evidentemente encontrasen algo, pues ahí sí cabría la sanción. Ahora, esto de sancionarla y vacarla de la mesa directiva del Congreso, yo sí lo tomaría con pinzas. Hecha la aclaración que he hecho, por lo siguiente: desestabilizar más la mesa directiva y desestabilizar más al Congreso de la República nos puede llevar a una situación más que frágil, totalmente volátil. Yo tendría mucho cuidado con eso. Entiendo cuál es el rol de la prensa, entiendo también que Roselia Amurús se ha convertido en una imagen, un símbolo de críticas, pero sería prudente en las consecuencias políticas de lo que ha habido hoy. Si cae la mesa directiva en su totalidad, ¿no? El cuestionamiento, caos, así es. El sí, caos sería lo que se impugna. siempre es importante analizar las consecuencias. Ahora, yo escuchaba también en otros análisis hablar de ya los cuestionamientos en contra no solamente del presidente, sino también de otro miembro como Valdemar Cerrón, el fallecimiento de Nano Guerra García o el cuestionamiento a Roselia Amurús. ¿Está la mesa directiva lo suficientemente fuerte para seguir afrontando ese tipo de escándalos? Sería la pregunta. Solamente te propongo meditar en relación a lo siguiente. Naturalmente, esta mesa directiva, a la cual yo desde las columnas de opinión y desde los programas que me convocan, me opuse radicalmente. Tan es así que me peleé públicamente, que en paz descanse, con Nano Guerra García. Incluso lo califiqué de una manera muy dura por la componenda que eso ha supuesto. No obstante, yo pregunto en este momento, y ahí aplico algo más que la lógica política, la realpolitik. ¿A quién vas a poner y qué cambio vas a hacer? Son más o menos 70 los congresistas que tienen investigaciones o imputaciones por ilícitos, sobre un total de 130. De los restantes 60 tienes inhabilitados para la función porque no lo pueden repetir o porque no tienen los suficientes votos, más o menos a 30. Entonces ya estamos llegando al extremo, como se dice coloquialmente, de rascar la olla. Bueno, la situación es triste en realidad. Claro, es para mejor, entonces lo dejo ahí, pero sí sería prudente al hacer el análisis político más allá de las personas. Doctor Miguel Ángel. Judy, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, no tengo el mismo vínculo con Roselia Amurús, a quien sí le tengo aprecio porque tuve la oportunidad de entrevistarle en un programa que en campaña política hice una plataforma virtual con un grupo de abogados que se llama LP, Pasión por el Derecho. Ahí conocí por primera vez a Roselia, participó en el debate, me pareció una candidata joven, interesante, llena de por lo menos de buenas iniciativas o de buenos gestos. Sin embargo, creo que sí, su permanencia en la tercera vicepresidencia sí le hace daño a la institucionalidad del Congreso, porque
desde un punto de vista, ya no como abogado, sino como político, creo que un político debe demostrar siempre decoro, ¿no?, ante la población. Y en este contexto, claro, no hay ningún ilícito en contra de ella no tiene nada que ver con las muertes, evidentemente, pero sí resulta extraño que haya tenido que expresar mentiras, ¿no?, cuando estas eran fácilmente corroborables, ¿no? Esto de la organización de la fiesta, sí, no tiene nada que ver con el país, pero un político especialmente debería ser por lo menos honesto, ¿no? Y creo que esa contradicción, esa exposición mediática de un político con dos posiciones absolutamente contrapuestas sobre un hecho tan sencillo, inocuo, como organizar o no organizar la fiesta. Como pudo haber sido, ¿no? Como si es pareja o no es pareja del excongresista, entiendo que se llama Paul García, que además hay trabajadores de ese señor que laboraron con él, fueron personal de confianza, que hoy trabajan con ella. Entonces creo que ese tipo de cosas dañan la imagen de ella como congresista, la imagen del Congreso como institución, por haber permitido que ella permanezca en el cargo. Creo además que ni siquiera se debió llegar a la posibilidad de censurarla con una moción. No creo que ella un acto de reflexión, de construcción. Desprendimiento también, sí, ¿no? O sea, es lo que haría un político, ¿no? Si sabe que va a dañar a la institución para la que trabaja, para la que representa, que además es un honor ser parlamentario, creo que debió ella misma aceptar su error, porque ha aceptado que es un grave error, y renunciar, ¿no? Y creo que eso hubiera sido un mejor gesto por parte de ella. Creo que ella hubiera quedado en una mejor posición política que mantenerse en el cargo con esta votación que sí, pues es muy extraña, ¿no? Que hay muchas abstenciones pese a este tipo de cosas, ¿no? De evidencias, de contradicciones que no lo hacen bien a ella como congresista ni a la propia institución. Claro, en el Congreso lo que se hace es analizar pues el tamiz político de las situaciones, no penales, ¿no? Por eso es que se ha dejado en claro siempre que ella no tiene responsabilidad en realidad en lo que ha ocurrido, en la muerte de ese trabajador, de ese comunicador, ¿no? Pero sí en las otras responsabilidades políticas que a ella le corresponden como parlamentaria, ¿no? Pero además hay que analizar que en el Congreso hay muchos investigados, como bien lo recordaba Hugo Guerra, por mochasueldos, ¿no? Cuestionamientos por abusos laborales, como en el caso de los miembros de la bancada magisterial, uno de ellos Edgar Tello, por ejemplo, y en fin, una serie de denuncias realmente escandalosas que también han sido pasadas por alto en el Congreso, solamente para mencionar el caso de los niños. Entonces yo creo que hubo ya, ¿no?, un poco de ¿quién soy yo para, ¿no?, tirar la primera piedra en el caso de Roselia Murús? Yo pienso que esa es la posición que han tomado los congresistas. ¿No cree usted, doctor Soria? Sí, pero allí sí concuerdo con el doctor Guerra, ¿no? Hay que rascar la olla para buscar. Sí, hay algunos congresistas que tienen cierta reputación. Por ejemplo, de la misma bancada de Rosolí está el congresista Alejandro Cabero, ¿no? Me parece que es un buen congresista. Tal vez él pudo haber reemplazado a Rosalí porque entiendo que es la cuota, ¿no? O Adriana Tudela, ¿no? Claro. Entonces creo que sí había una posibilidad de recambio, ¿no? Pero sí es efectivamente una mala señal también para la población, porque esta sería la segunda moción de censura para un integrante de la mesa directiva. El primero fue el propio presidente del Congreso, ¿no? Sí, aplicando la Realpolitik, probablemente, digamos, siendo muy pragmáticos, tal vez lo mejor ha sido quedarnos allí. Pero sí creo, o sea, yo mantengo esta posición en que un político, si es que es descubierto en una mentira, debe demostrar decoro por respeto a sí mismo y por respeto a la propia institución. Además que las listas competidoras en los procesos pasados a la mesa directiva estaban lideradas pues por investigados en el denominado caso de los niños, ¿no? Sin estigmatizarlos, pero el caso es conocido así. Pero en ese caso de la corrupción, de los mochasuelos, de los niños y toda esta fauna que puebla el Congreso, ahí sí creo que cabe estigmatizarlos, porque ha habido procesos en los cuales ha habido una demostración de hechos. Yo entiendo claramente que el Congreso cumple con un rol político, ético, sancionador. No son procesos judiciales, pero en esos casos sí había la aportación de pruebas plenas de la comisión de ilícitos y sin embargo se les ha dejado pasar. Entonces, a igual derecho en este caso, donde
puede haber, y lo ha reconocido la propia Rosselli, ha habido un error, por llamarlo de esta manera, una inconducta, pero que recae en el nivel ético, no en el nivel de los hechos. De acuerdo. Bueno, avanza la interpelación en ese momento al ministro del Interior, Vicente Romero. Yo creo, en realidad, que en el Congreso de la República no existe la posibilidad de sancionar políticamente a un funcionario del Estado. Yo creo que estamos en una especie de tregua, ¿no? Dina Boluarte no se mete con el Congreso, ¿no? Y el Congreso no se mete con Dina Boluarte. Esa es la sensación que tengo. No hay ningún ministro censurado, de hecho, en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Desde su instalación. Pero el ministro Vicente Romero es cuestionado por la forma en cómo ha venido enfrentando la inseguridad ciudadana, siendo un ministro ya que ha pasado varios meses en el cargo. Luego de Cervantes, me parece que es el segundo ministro del Interior de Dina Boluarte, pero el que más tiempo ha durado también. ¿Qué opina usted, doctor Guerra? En el caso del ministro del Interior, como en el caso del ministro de Defensa, yo tengo una objeción preliminar gravísima. Ninguno de los dos ha dado el soporte ni jurídico ni político respectivamente, ni a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional. Segundo, no hay todavía un plan que haya sido presentado al país para controlar la situación de desborde de inseguridad. Solo el nombre nada más. Solamente el nombre. Dijeron no al plan Bukele, sí al plan Boluarte. ¿Dónde está el plan Boluarte? En iniciativas que no hacen lógica porque, de un lado, declaran emergencia progresiva. ¿Qué quieren hacer? Corretear a los delincuentes y a los criminales distrito por distrito hasta el momento en que todos quedemos inamovilizados. Segundo, ¿cómo es posible que en este momento se esté proyectando, y ese es el planteamiento, hacer una fuerza policial secundaria cuando se está desmontando a la Policía Nacional? No se le da los recursos económicos, no se le da el marco legislativo necesario, pese a que tienen delegación de facultades, y encima se propone hacer una reforma para el sistema de ascensos que implicaría sacar de la actividad a más o menos 400 oficiales de campo, que son los que realmente conocen las operaciones. De coroneles a generales. Para privilegiar a quienes. A los que tienen maestría. Yo tengo la maestría. Eso dice, ¿no? O sea, a los de escritorio. Pero eso implica que hay graves consideraciones en torno a la performance de este ministro del Interior y que sí ameritaría una sanción como una censura. Desde el punto de vista constitucional, doctor Soria, ¿podríamos pensar que es factible sostener un estado de emergencia ya no en 4 distritos, sino en toda Lima metropolitana? Porque todos los alcaldes quieren estado de emergencia, pero luego yo veo al alcalde de San Juan del Lurigancho o veo a un gremio de empresarios quejarse porque no pueden hacer las fiestas o porque no ven a un militar en la puerta de una discoteca, ¿no? Entonces me pregunto, ¿queremos estado de emergencia? ¿Queremos seguridad? Pero no aceptamos las restricciones a nuestras libertades, doctor Soria. A ver, mira, hay un estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador. Es un caso que se produce en el contexto de lucha contra el narcotráfico. El estándar es que, según la Corte Interamericana, acá podemos tal vez disentir sobre el estándar, establece que los estados de emergencia no sirven para luchar contra la inseguridad ciudadana. Los estados de emergencia, como los regímenes de excepción, son medidas absolutamente excepcionales para acabar con una situación tan extrema que pone en peligro incluso la propia existencia de un Estado. La inseguridad ciudadana, digamos, sí es interesante, ¿no? Un estado de emergencia para restringir derechos y ser tal vez un poco más efectivos en la lucha contra la inseguridad, pero no es la única solución a todo. Concuerdo con el doctor Hugo Guerra en el sentido de que por parte del ministro de Defensa y por parte del ministro del Interior no hay un liderazgo. El Estado camina como todos los días y los derechos de las personas se siguen vulnerando. Y yo entiendo la legitimidad de los empresarios que no quieren cerrar sus negocios, porque cerrar el negocio de noche para las discotecas o para los restaurantes, evidentemente es pérdidas millonarias todos los días. Y eso pasa en San Juan de Lurigancho con el pequeño, mediano emprendedor, pasa ahora en Lince.
Entonces, se entiende eso. Ahora, el tema ¿es suficiente un estado de emergencia para luchar contra la inseguridad ciudadana y tener resultados? No, me parece que para empezar esto empieza por el liderazgo de quienes dirigen ambas carteras. En segundo lugar, la inteligencia policial es fundamental en esto. Yo he visto los fines de semana, los reportajes que hay en intervenciones concretas contra organizaciones criminales. Y funciona. Funciona. Por supuesto. Pero no es todo. ¿Qué viene después? Que esos policías que intervienen en flagrancia o mediante una orden judicial, pues elaboren todos los documentos necesarios para que estas personas, con el apoyo del Ministerio Público, puedan someter a la acción de la justicia. O sea, hoy por la mañana veía las noticias en que un presunto feminicida iba a salir libre porque un acta policial fue mal elaborada. Imagínese. Claro, una persona que confesó ser el que mató a su expareja. Pero por un problema en la redacción del acta policial, ese señor iba a salir en libertad, por violación del debido proceso. Entonces, creo que por sí un estado de emergencia no nos va a librar de la situación tan grave que vivimos de inseguridad ciudadana. Esto tiene que ver con un trabajo mayor, dotación de policías. Por ejemplo, yo veo a muchos alcaldes que reclaman un estado de emergencia, pero veo a pocos alcaldes reclamar por la seguridad específica de sus vecinos. Los vecinos, hay vecinos concretamente en diversos distritos que están siendo amenazados por estas mafias. Pero no veo a esos alcaldes tomar la iniciativa, más allá de un estado de emergencia, de, por ejemplo, presentar un habeas corpus en favor de sus vecinos, para que la policía establezca una protección especial para esas personas que son amenazadas con granadas, con armas, etcétera. Claro, porque No se podrían encuentra. conocer los barrios en los que hay mayor inseguridad, ¿no es cierto? Un habeas corpus es aplicable. Yo me pregunto, Judy, si no hay un plan para desmontar el modelo de seguridad interior que tenemos en el país. Me voy a referir solamente a dos casos rapidísimos. Primer problema, se saca a la Fuerza Armada para apoyar a la Policía Nacional, sin ningún marco normativo que le permita una acción efectiva. ¿Tú crees que algún militar que ha sido sacado a las calles va a hacer uso de sus armas? No, porque inmediatamente después lo van a procesar, además por violación supuesta de derechos humanos. Claro. Entonces, porque además sacar un militar con armas de largo alcance es muerte segura para quien vaya a disparar. Y es antitécnico. Pero el segundo problema, se escapa Vladimir Cerrón. Pasan 6 horas entre el dictado de la sentencia y la información a la policía. A la Policía Nacional. Sin embargo, ¿a quién se está responsabilizando en este momento? A la Policía. A la Policía Nacional. Entonces, todas estas acciones, ¿hacia dónde apuntan? ¿A cambiar el modelo sin que nos demos cuenta o a desestabilizar a las instituciones? Lo dejo en pregunta porque... Puede ser. Sobre el tema este de la comunicación de la sentencia a la policía... Poder Judicial Policía. Eso es una reforma legal, ¿no? O sea, hoy estamos en todo el boom de las tecnologías. O sea, es muy fácil que los diversos estamentos del Estado coordinen, tengan un sistema de interoperabilidad. Es muy fácil para un juez. Hoy se notifican las sentencias. Electrónicamente. Exacto. Sí, claro. Entonces se sube la sentencia de inmediato se envía la alerta a la policía y de inmediato se busca a la persona que ha sido condenada. Los periodistas a veces tenemos los documentos más rápido que las propias instituciones. Y ese problema, lo que ha ocurrido con Vladimir Cerrón ahora, no es la primera vez. O sea, hay muchas... ¿Qué pasó con Heiner Alvarado? Se dictó la sentencia, lo detuvieron arbitrariamente porque todavía no había sido debidamente notificada la sentencia y la policía no tenía la sentencia consigo. Fue un hecho público notorio la condena, la prisión preventiva, entonces la policía inteligentemente estuvo ahí en el lugar de los hechos preparada, para evitar que lista. fugue. Claro, estaba viendo la audiencia en Justicia Exacto, TV. se anuló ese acto porque fue considerado una detención ilegal y arbitraria. Pero bueno, por lo menos se mantuvo esta persona y se resguardó y se cumplió con la resolución. Pero esto que menciona el doctor Hugo Guerra es una reforma legal. ¿Y tenemos los mecanismos tecnológicos para que eso se cumpla en la práctica? Sí. El tema es que no se hace. Porque bueno, pero hubo una comisión de alto nivel de reforma que no vio ese toque. ¿Quién tiene la delegación de facultades en este momento? ¿No es acaso el Ejecutivo? ¿Por qué no resuelven lo obvio, lo evidente? Porque no hay plan, pues. O porque parece que no. ¿Por qué? Porque podría haber, lo pongo en condicional, un plan premeditado para debilitar a esa institución. Parece que no. Solamente te doy un dato, Judy. En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde el año 2006, existe el Consejo Nacional de Política Criminal, que se supone están los expertos en criminología para diseñar precisamente la lucha contra la inseguridad ciudadana. Habría que ver qué estudios se han realizado ahí y qué tan útiles son en la práctica. Yo
recuerdo que habían estudios muy útiles, muy importantes. El punto es qué tanta atención se le presta por parte del ministro de Justicia, por parte de todos los sectores concernidos en la inseguridad ciudadana, para poder aplicarlos en la práctica. Ojo que esto también significa mucho presupuesto. Hablando de temas vinculados a la justicia, Gregorio Santos, ¿recuerdan a Gregorio Santos? Vaya, los problemas que nos ha ocasionado Gregorio Santos. Bueno, él está sentenciado, él está preso, él es un corrupto. Lo que ha decidido el Poder Judicial es ratificar una sentencia. Confirmó la sentencia por 9 años al exgobernador de Cajamarca, sentenciado por colusión agravada, pero además también por lavado de activos, por un pago de más de 5 millones de soles que habría recibido en el 2011 por contratos dados a empresas para la rehabilitación de pistas. Recordamos el caso de Gregorio Santos porque vamos a hablar de Vladimir Cerrón. Justamente estábamos hablando de este problema burocrático que no debería existir respecto a una notificación a la Policía Nacional. Y hablamos del tema de la tecnología. ¿Dónde estará Vladimir Cerrón? No lo sabemos, pero está en Twitter o X. Está en las redes sociales Vladimir Cerrón. Y Vladimir Cerrón ha demostrado ser muy hábil, ¿no?, para referirse a las instituciones o actores políticos o a miembros de la Policía Nacional como el general Óscar Arriola. Pero en este punto me parece que Vladimir Cerrón toca y pone el dedo en la llaga. Porque, vaya, nosotros hemos dado cuenta de nuestra posición sustentada para criticar a los fiscales Rafael Vela y José Pérez. ¿No es cierto? Ustedes que nos escuchan todos los días saben que tenemos argumentos para criticarlos cada vez que se victimizan. Porque dice Vladimir Cerrón, a estas alturas el Ministerio Público debiera estar preparando una carpeta fiscal solicitando la prisión preliminar de Rafael Vela Barba y Domingo Pérez por colusión, negociación incompatible, cohecho por favorecer a Odebrecht con la agravante de ser fiscales. El caso de Odebrecht está perdido y el Estado ha sido perjudicado con millones, mientras Odebrecht sigue contratando con él. Ha tenido un chispazo de luz Vladimir Cerrón, pero como aquí hay debido proceso, los fiscales Vela y José Pérez están siendo investigados en la Oficina de Control Interno y no tienen una carpeta fiscal y no se va a pedir prisión preventiva contra ellos, ¿no? Y ellos alegan persecución política. Y cuando sacaron al fiscal Chávarri, al fiscal Montoro, cuando sacaron a otros procuradores, ¿no?, a ellos nadie los persiguió. ¿Quién los defendió? Yo ya recordaba que hubo Hugo Guerra y doctor Soria, en su momento, varias movidas en Fiscalía Lavajato. ¿Quién los defendió a ellos? ¿Por qué ellos sí son perseguidos políticos y los demás no? ¿No creen ustedes que ha tenido un chispazo de repente Vladimir Cerrón? Lo que suele decirse es que el curar una llaga no te convierte en santo. El que tenga claridad y lucidez en el análisis, que es obvio, lo que refleja es... ¿Qué ve Willax? Que ve Willax y además está informado, que es un marxista radical que coincide precisamente con quienes estamos en la otra orilla en la enemistad con los caviares. Entonces, esto es totalmente reflejo desde el punto de vista político. Ahora, es un acto shaft. Shaft son las limallas de metal que sueltan los aviones cuando le lanzan los misiles, para que los misiles persigan los pedacitos de metal y no den en el blanco. Obviamente distrae la atención de su caso, de su situación, de ser un prófugo de la justicia, llevando el tema de la opinión pública a la atención de dos fiscales que no solamente han sido ineficaces, ineficientes, sino probablemente puedan ser corruptos, porque el tenor de los acuerdos firmados con Odebrecht es de, así lo he calificado en múltiples oportunidades, de traición a la patria. Entonces, yo creo que ha hecho bien en el diagnóstico Vladimir Cerrón, pero ha hecho un resumen de lo que se ha dicho. Curar una llaga no te convierte en santo. Por supuesto. Él está prófugo de la justicia, doctor Soria. Me gustaría conocer su opinión respecto a quienes dicen que huir, ¿no?, o ponerse a buen recaudo, ¿no?, cuando se dicta una medida de restricción de libertades, lo hacen porque creen que ante un recurso presentado, me parece que ha sido admitido un habeas corpus, lograrían recobrar su libertad. Yo he escuchado muchos casos, ¿no? No está prófugo de la justicia, lo que pasa es que él no confía en la justicia
y puede mañana más tarde la justicia rectificarse. No fue condenado por corrupción, sino lo condenó la corrupción. Lo condenó la corrupción. Bueno, reincidente, por eso es que con una sentencia corta, él ha sido sentenciado. No, además... En uno de los casos, ¿eh? En uno de los casos, por supuesto. Además, Judy, el delito por el cual fue condenado es un delito de corrupción y, de hecho, tuve oportunidad de trabajar en la redacción de esa ley porque fui asesor en la Comisión de Justicia en aquella época. Ajá. Y se modificó el Código Penal para que los delitos de corrupción, como el de colusión, fueran purgados con condena efectiva y no con condena suspendida cuando la pena es por debajo de los 4 años de pena privativa de libertad. Es un derecho de toda persona a que, si ha recibido una condena, ponerse a buen resguardo, ¿no? Garantizar su propia libertad. Ese punto me parece sumamente interesante. Es un derecho, o sea, y además es una reacción humana natural. Ajá. ¿no? O sea, la prisión preventiva o una privación de la libertad por mandato judicial es fundamentalmente poner a las personas en una jaula, ¿no? En una jaula. Es un derecho. Sin embargo, tiene derecho el señor Vladimir Cerrón a interponer todos los recursos judiciales que considere. El habeas corpus que fue admitido no significa necesariamente que tenga la razón. Claro. No significa. Simplemente supone el cumplimiento formal de los requisitos no a demanda que finalmente una audiencia en el habeas corpus se debatirá sobre el fondo. No he escuchado ningún argumento de peso por parte de los congresistas que han salido a defenderlo, ni siquiera de su abogado, de por qué la sentencia que confirma una sentencia de primera instancia sería arbitraria, sería violatoria de alguno de sus derechos. No viola su libertad personal, porque en segunda instancia se ha demostrado que el señor es responsable penalmente, que ha cometido delito de corrupción. Pero no se ha escuchado, por ejemplo, si es que la sentencia de segunda instancia que confirma una condena anterior es arbitraria porque está indebidamente fundamentada, o de por qué sería arbitrario, ¿no? Entonces, ¿él tiene derecho a resguardar su libertad? Sí, pero no necesariamente tiene la razón en alegar de que es una persecución política. Totalmente. O que la sentencia es arbitraria. Hay una clave que explica por qué el habeas corpus. El habeas corpus se tramita en el fuero constitucional, precisamente, y convierte el caso en jurídico-político. Si fuera un problema estrictamente jurídico, habría ido en casación. Y no se ha atrevido a hacerlo. A presentar la casación. Así es. Entonces, ahora ya se convirtió en jurídico-político. Es opinable desde la política, desde el derecho, y eso diluye en apariencia. Interesante debate, entonces. Preste atención, Vladimir Cerrón, porque vamos a regresar con el caso José Pérez luego de la pausa. Siempre hay que tener Hirudoid a la mano, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana. Hirudoid es su aliado contra golpes y hematomas, actuando eficazmente hasta en las capas más profundas de la piel y reduciendo el tiempo de recuperación. Hirudoid, tenlo a la mano siempre. ¿Buscas expandir y hacer crecer tu empresa? En Macrópolis tendrás el espacio que requieres con los lotes industriales desde 1000 metros cuadrados, con una ubicación estratégica. Fináncialo a tu medida y múdate al mejor parque industrial del Perú. Aprovecha el financiamiento directo en su etapa 3 con hasta 12 meses sin intereses o hasta 48 meses con TEA 11%. Conoce más en macrópolis.com.p o visita el proyecto en Mártir Olaya, Lurín. Macrópolis, la ciudad industrial del Grupo Centenario. Pausa y volvemos. Cambiando un poco, cambiamos mucho. McDonald's, cuidando el planeta. En Perú, Jorge Barat. Evidente. Preste atención, Vladimir Cerrón. Proceso. Domingo www.adnparquelogístico.com. Vladimir Cerrón. Prende la televisión, sintonice Willax Televisión y escuche esta nota, porque efectivamente vamos a hablar de José Domingo Pérez, quien sí está haciendo un teatro sobre su situación. Se está victimizando, porque ya evidencia sobre su mal proceder, sobre cómo no respeta los principios básicos de un fiscal, sobre jerarquía, sobre cómo llevar el